que vuelan. Pero bueno, lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y creo que los que están aquí es por interés. ¿Alguna pregunta sobre la prueba de compactación Proctor? Que creo que fue lo último que vimos. Vamos a ver otra vez un video. Nos va a hablar sobre nuevamente sobre la prueba de compactación, sobre el proceso de compactación y el control de la compactación. Me imagino que también ya con algunos que entregaron la tarea, pues ya vieron a qué nos referíamos cuando hablábamos del control de la compactación en el campo, ¿no? Al material compactado, pues debe de quedar a un cierto grado de compactación y de ahí exactamente viene el detalle de emplear los equipos estos como el densímetro nuclear, el densímetro eléctrico y el LWD, ¿no? Que es lo más actual en un momento determinado. Pero también tenemos otros equipos, los no destructivos, y de esos vamos a hacer un ejercicio hoy. Entonces vamos a empezar por ver el video. Me pareció que estaba interesante. Aquí también lo importante es que ustedes lo vean y que, pues, que pregunten, ¿no? Si tienen alguna duda sobre el mismo video, ¿sí? Porque muchos ya conocen de esto, entonces, sí es importante que, pues, que pregunten qué es lo que observaron bien, qué es lo que observaron mal, etcétera, ¿no? Eso es de gran importancia. Bueno, vamos a dejar entrar al últimos dos. Ya están. Físicas del suelo. Lo que veremos en este video serán estos tres últimos puntos, ¿sí? Desde compactación del suelo y mencionaremos el ensayo Proctor y densidad en campo. Empezamos por la compactación de suelos. Para comenzar es importante que ustedes tengan algunas definiciones claras, por ejemplo, ¿qué es la compactación? Es el proceso que va a aumentar la densidad seca del suelo, la resistencia del suelo, mediante la aplicación de fuerzas mecánicas. ¿A qué fuerzas me refiero? Por ejemplo, en obra ustedes habrán visto este tipo de maquinaria. Este equipo va realizando varios viajes sobre el suelo que se quiere compactar y a la vez tiene un mecanismo de vibración que busca empaquetar, acercar las partículas entre sí para lograr aumentar esa resistencia, para generar una mayor estabilidad, digamos, de ese suelo. En segundo lugar está el contenido óptimo de humedad, que es la humedad del suelo que me va a producir la máxima densidad seca, la máxima resistencia. Y a la vez, y muy relacionado con este contenido de humedad, va a estar la máxima densidad seca. ¿Por qué? Porque viene a ser la máxima densidad que obtengo con ese contenido óptimo de humedad y aplicando una energía determinada de compactación. Ahora, ¿por qué nos interesa hablar de compactación del suelo? Ya sobre por qué es importante el suelo no vamos a entrar en discusión porque se sabe que toda obra de ingeniería está apoyada en el suelo o está construida con suelo o dentro del suelo. Sin embargo, este suelo en condiciones naturales no siempre va a tener las características apropiadas para resistir las cargas de las estructuras, ¿no? Entonces deben ser mejorados, deben ser compactados para aumentar sus pesos unitarios, ¿no? Ya sea que hablemos de carreteras, de presas de tierra, de diferentes terraplenes en sí, siempre vamos a necesitar que nuestro suelo tenga unas características adecuadas de resistencia, de capacidad de carga. Los efectos que puede tener la compactación del suelo son principalmente tres. El primero es la reducción en la relación de vacíos. Ya hemos dicho que al compactarse el suelo va a estar como más empaquetado. Las partículas del suelo van a estar más juntas. Al estar más juntas hay menos vacíos, hay menos espacios entre ellas. Y con ello también, como consecuencia, se reduce la permeabilidad del suelo. Quiere decir que ya no ingresa con tanta facilidad la humedad. Como segundo efecto tendríamos un incremento en la resistencia al corte, con lo cual va a aumentar la capacidad de carga del suelo, la capacidad de soporte, ¿no?
Por último, tenemos que la compactación del suelo reduce la susceptibilidad a los cambios de volumen. Quiere decir que el suelo va a estar más estable, a diferencia de que si se encontrara en un estado natural, que es más o menos suelto, ¿no? Si colocamos una estructura en un suelo con bastante soltura, este va a tender a asentarse, ¿no? Entonces la compactación controla ese tema. Existe una fuerte relación entre la humedad y el proceso de compactación de un suelo, ya lo hemos dicho al comienzo del video. En condiciones naturales, digamos con un bajo contenido de agua, el grano del suelo va a estar rodeado por una delgada película de agua. Digamos que está en su estado de equilibrio, pero la resistencia no es significativa. ¿Qué pasa si comenzamos a agregar agua? Esa agua adicional va a permitir que los granos se empiecen a ir juntando más fácilmente. Va a actuar como un lubricante que permite la compactación. El aire va a ser desplazado y la densidad seca del suelo va a ir aumentando. Seguimos agregando agua hasta cierto punto, digamos, ideal, en el que los granos se van a mostrar lo más cercanos posible. Ahí vamos a estar en la máxima densidad seca del suelo, en las condiciones ideales para que el suelo soporte las cargas de las estructuras, edificaciones que queramos hacer. Pero ¿qué pasa si después de ese punto yo sigo agregando todavía más agua? Ya estaríamos más bien hablando de un exceso. Ese exceso de agua va a empujar los granos del suelo hacia afuera más bien, lo cual es negativo porque la densidad empieza a bajar, a disminuir. Por último, si todavía sigo aumentando humedad y ahora el aire va a ser totalmente desplazado, la densidad cae drásticamente porque ¿qué pasaría? Ya no tendríamos agua en el suelo, sino más bien un poco de suelo en agua, ¿no? Ya es tanta la cantidad de agua que el suelo prácticamente se volvió lodo, no se volvió líquido y obviamente no va a tener resistencia. Este proceso que les he explicado, o esta relación entre la humedad y la densidad seca o peso unitario seco, se puede representar en lo que se conoce como curva de compactación. Aquí se puede ver cómo, a medida que comienzo a aumentar la humedad, el peso unitario seco o densidad seca va también aumentando hasta cierto punto. Después de este punto, si yo sigo aumentando la humedad, el peso unitario seco o la densidad seca comienza a caer drásticamente. Ese punto máximo, ¿sí? Ese punto donde la humedad me permite definir un máximo peso unitario seco, se conoce como el contenido óptimo de humedad que ya hemos mencionado antes. Hay varios factores que influyen en la compactación. Tenemos la naturaleza del suelo, la energía de compactación relacionada con el equipo que usemos, el contenido de agua que acabamos de ver, el número de pasadas, el espesor de capa y la velocidad del trabajo, estos tres relacionados con la maquinaria que se use en obra principalmente y con el procedimiento que me detallen en obra. Al hablar de naturaleza del suelo, simplemente recordar que el suelo tiene diferentes estructuras, ¿no? Dependiendo de muchos factores, como la roca que lo originó, el procedimiento de meteorización, de transporte que atravesó, ¿ya? Según eso, vamos a tener suelos de estructura simple, que son los granulares, gravas, arenas y, bueno, también los limos no plásticos. Y vamos a tener suelos de estructura compleja, que principalmente serían las arcillas. Hay una gran diferencia entre cómo va a responder cada tipo de suelo, ya sea el de estructura simple, vamos a decir los granulares, o los de estructura compleja o arcillosos, ¿sí? Los suelos granulares tienen una estructura bastante estable ante los cambios de humedad. Lo que nos va a interesar ahí principalmente es reacomodar adecuadamente sus partículas para aumentar la resistencia en la compactación. Sin embargo, en los suelos arcillosos hay que tener mucho cuidado porque son muy inestables ante la presencia de agua, ¿no? Entonces no se recomiendan en general para la compactación. A veces tienen que ser estabilizados o simplemente reemplazados. Otro factor determinante en la compactación hemos dicho que es la energía que se utiliza en el proceso. No es fácil conocer su valor exacto en un momento dado.
sino que se tiene que ir modificando de manera gradual, ya sea que estemos trabajando en laboratorio como en la obra ya, digamos, en campo. En el laboratorio se va a calcular con las pruebas de impacto o los ensayos Proctor. En campo, más bien se va a medir con la maquinaria, no cambiando su peso, cambiando la presión que tienen los neumáticos, como es el caso de este tipo de compactadora, ¿no? También se va a regular con el número de pasadas, con los espesores de capa, ¿sí? No se suele trabajar en capas muy gruesas, ¿no? De gran espesor, sino que estas van siendo reguladas de repente cada 20-25 centímetros. Ahora, simplemente por cultura ingenieril, les puse acá algunas imágenes de tipos de compactadores que se encuentran en obra. Este rodillo liso vibratorio es el más común, utilizado para compactar material granular. En este caso podemos ver, por ejemplo, una obra vial, posiblemente ahí van a construir una carretera, están compactando las capas del paquete estructural. Les he puesto acá también unos compactadores más pequeños, ¿no? Por ejemplo, el mini compactador liso o el pisón compactador, también conocido como canguro o saltarín, y la placa compactadora, ¿no? Estos se van a utilizar obviamente en obras o trabajos más pequeños, de repente en zanjas. Aquí vemos que están en una obra de desagüe, están instalando la tubería, entonces para este caso utilizaría un pisón compactador que es más pequeño. En este ancho de repente puede ser de 1 metro o de medio metro, no ingresaría una maquinaria de este tamaño. Otro tipo de compactadores serían los compactadores de neumáticos o los rodillos patas de cabra. Los compactadores de neumáticos o rodillos de neumáticos se utilizan fundamentalmente para pavimentaciones con asfalto, ¿no? También sirven para trabajar con material granular. En el caso del rodillo pata de cabra se utilizan más bien para suelos arcillosos, ¿sí? Estas patas de cabra, estas terminaciones que tiene el rodillo, son para facilitar la compactación del suelo arcilloso, ¿sí? De la plasticidad que tiene este suelo, la permiten controlar porque comienzan a compactar desde la parte más profunda, más baja, hacia la superficie, dándole tiempo a que el material se vaya secando, ¿no? Ya les he mencionado que es más complicado trabajar con material plástico. Por último, un factor determinante para la compactación ya hemos dicho que es el contenido de agua o contenido de humedad. Es necesario determinar cuál es ese contenido óptimo. Esto se hace en laboratorio, se determina cuánta cantidad de agua yo tengo que agregar y en obra esta se va aplicando mediante cisternas. Ahora, los ensayos que nos permiten encontrar la relación humedad-densidad seca más adecuadas para nuestro proyecto son el ensayo Proctor y el de densidad de campo. Con el ensayo Proctor lo que se busca es encontrar el porcentaje de humedad que necesita el suelo para alcanzar su densidad máxima, es decir, encontrar el contenido óptimo de humedad. Precisamente con el ensayo Proctor es que se obtiene esta curva de humedad versus peso unitario seco para encontrar el porcentaje de humedad óptimo que me va a dar el peso unitario seco máximo o densidad máxima del suelo. Podemos encontrar dos métodos Proctor. El primero, el Proctor estándar y un Proctor modificado, ¿no? La diferencia entre ellos está en la energía de compactación de la muestra del suelo, que esa energía depende del martillo que se deja caer a cierta altura. Ese peso del martillo y esa altura va a variar en cada uno de los ensayos. Pueden leer, aquí están las especificaciones y además para qué tipo de suelo es utilizado cada uno. La importancia del ensayo Proctor pues viene de la relación entre la humedad y la compactación. Ya hemos dicho que una humedad adecuada va a facilitar esa compactación. Un suelo totalmente seco es muy difícil de compactar. Y por último, un exceso de humedad va a dar como resultado un suelo inestable, ¿no? Estas razones las hemos visto hace un momento. Y como último punto, hablamos de la densidad de campo. Habíamos dicho que el ensayo Proctor nos permitía determinar la densidad óptima en el laboratorio, pero cuando estemos en obra en campo, necesitaremos también conocer si lo que estamos haciendo está bien, si la compactación se está realizando adecuadamente. Para eso es que nos sirve la densidad en campo. Existen varios métodos como el densímetro nuclear, globo de hule y el más conocido que es el cono de arena.
Las especificaciones las podemos encontrar en el Manual de Ensayo de Materiales, apartado E117, ¿no? Finalmente, sabremos que nuestra compactación está yendo bien si es que la densidad que obtenemos con el cono de arena es muy parecida a la densidad Proctor, aproximadamente el 98% de la densidad Proctor. Entonces sí, todo estaría yendo de manera adecuada. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de compactación. Bueno, ahorita lo dejamos así. Vean si no tienen alguna pregunta. Ahí, profe, se refirió a qué peso unitario. Habla del seco, ¿verdad? ¿De qué, perdón? Hablaba del peso unitario seco. Sí, o peso volumétrico. Ah, ok, ajá, Es el peso peso volumétrico. unitario. Ah, muy bien, gracias. Gracias. Sí, no, ¿de qué? Carreteras, bueno, eso ya, de eso ya vimos un poco. De la compactación, no, paréceme que a ustedes no les dije que ahí en su práctica de compactación Proctor, en su reporte de práctica que me van a mandar, por favor, incluyen, ahorita lo vemos mejor rápidamente, método de muestreo y pruebas para terracerías, compactación Ashton. En su prueba de compactación Ashton, al final aparecen estas curvas, que es la curva teórica de saturación, ¿sí? En su reporte de práctica, allá al final, como conclusión, me van a indicar para qué sirven estas curvas teóricas de saturación, por favor, ¿sí? En su reporte de práctica que me van a mandar. Bueno, ¿sí se escuchó? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces ya quedamos que nosotros, ustedes ya saben trazar esta curva, ¿no? Ya vimos los datos, cómo los obtenemos y cuál es el proceso. ¿Estamos? Tenemos en este caso 5 puntos en nuestra curva de compactación. Tenemos 5 puntos. 5 puntos de la curva de compactación. Ya quedamos que deben ser cuando menos 2 de subida y 2 de bajada. En este caso les dio 5 puntos. El peso volumétrico seco máximo del laboratorio es de 1512 y la humedad óptima, como dijo la persona que estaba exponiendo, pues es de 22.7%, ¿no? Entonces, con esta humedad, se supone que allá en el campo, le debemos de agregar esta humedad a nuestro material que compactamos allá en el campo para alcanzar, dependiendo de la capa que tengamos, un peso volumétrico seco máximo de campo, ¿sí? Un peso volumétrico seco máximo de campo, y en base a un comparativo entre el peso volumétrico seco máximo alcanzado en el campo y el peso volumétrico seco máximo del laboratorio, obtener el grado de compactación. ¿Sale? Voy a regresar a cuál. A masas volumétricas. No, voy a ir a características de los materiales. Voy a terracerías. Esto también ya con ustedes ya lo había visto, anótenlo, porque es una de las características, ¿no? Ya quedamos que en el terraplén nos aceptan casi cualquier tipo de tamaño, hasta fragmentos de roca. Anoten esto, el grado de compactación mínimo en el cuerpo del terraplén es de 90 más menos 2%. O sea, puede ser de 88 o hasta de 92. No se requiere más. ¿Por qué? Porque ahí los esfuerzos ya llegan muy disipados. Grado de compactación mínimo en el cuerpo del terraplén, 90, del 90 más menos 2%. Voy a otra. Voy a la subyacente. Aquí ya no nos aceptan todo tipo de materiales. Nos aceptan materiales que sean compactables. El grado de compactación mínimo del 95 más menos 2%. Y creo que también esto ya lo habíamos comentado, que la prueba es la prueba Ashton estándar, tanto para el cuerpo del terraplén como para la subyacente, ¿sí? Grado de compactación mínimo 95 más menos 2%.
O sea, se va incrementando ese grado de compactación. En el caso de la subrasante, ahí ya el tamaño del material debe ser menor a 3 pulgadas. El grado de compactación mínimo ya es de 100 más menos 2%. La prueba sigue siendo la AASHTO estándar. Prueba AASHTO estándar, grado de compactación 100 más menos 2. Voy a ir a la siguiente capa hacia arriba. Normalmente hacia arriba luego colocan un material que se conoce como revestimiento, que es un material que se coloca exactamente para que puedan circular los vehículos en cualquier época del año, ya que las terracerías, pues cuando circulamos sobre una terracería, en época de lluvias, pues no podemos circular sobre ella, ya que por las características del material se vuelve muy plástico cuando tiene agua. Para el caso de este revestimiento, los revestimientos, les digo, se colocan para que los vehículos puedan circular en cualquier época del año. Nos dicen que el grado de compactación mínimo debe ser del 95%. Aquí no hay tolerancias, nada más dice que es del 95% y sigue siendo la prueba AASHTO estándar. La prueba AASHTO estándar. Vamos a otra capa. Subbases y bases. Material para subbase. Aquí sí ya tienen una cierta granulometría muy definida y nos dicen que el grado de compactación mínimo es de 100%. La prueba ahora ya es la prueba AASHTO modificada para las subbases y bases. Para las subbases de la AASHTO modificada y el grado de compactación mínimo es de 100. Y ya nada más por último, nos vamos a la base hidráulica. También es de 100%, obviamente tiene que tener un material de mejor calidad la base que la subbase. Aquí vemos, ¿no? El grado de compactación mínimo, 100%, y la prueba es la AASHTO modificada. Entonces, a ustedes les preguntan, ¿cuál usamos? ¿La AASHTO estándar o la AASHTO modificada? Pues va a depender de la capa que estén analizando, ¿va? Va a depender de la capa que estén, o que vayan a, pues sí, que vayan a controlar la compactación. De eso va a depender, obviamente, que usen la AASHTO estándar o la AASHTO modificada. También en el campo, pues lo más recomendable es para las capas de terracería, el rodillo pata de cabra. ¿Por qué? Porque no necesitamos un muy buen acabado, porque arriba de ellas van otras capas de material que la van a cubrir y además es una ventaja que queden esos agujeros, vamos a decirlo así, entre capas que estamos compactando, ya que sirven como escarificación o como escarificador sirven como escarificador para que haya una mejor adherencia entre capas, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, hay terraplenes de 3, 4, 5 metros. Obviamente no podemos compactar los 5 metros, sino se va compactando en capas de 30 a 50 centímetros de espesor suelto, dependiendo, como dijo la persona también que estaba haciendo, del video que vimos hace un momento, dependiendo del tipo de maquinaria que tengamos. Obviamente, si tenemos un equipo muy pesado de compactación, pues el espesor de nuestra capa va a ser mayor y vamos a avanzar más rápidamente, ¿no? Si no tenemos un equipo con el peso adecuado, pues tenemos que hacer capas más delgaditas y tenemos que darle más pasadas. No sé si hasta ahí se entiende el concepto de compactación. Sí, Sí, profe. De acuerdo a lo que... Okay, gracias. De acuerdo a la tarea que, bueno, muchos ya la entregaron, otros no es hasta hoy a las 12, no hay problema. Obviamente se debe llevar un control de la compactación allá en el campo para saber exactamente que nuestro material que tenemos en el campo está bien acomodado, que no se va a deformar con el paso de los vehículos, ¿sí? Y para llevar este control de la compactación, existe una expresión que se llama grado de compactación, anótenla. El grado de compactación es igual a el peso volumétrico seco máximo de campo. Es igual al peso volumétrico seco máximo de campo, que es el que vamos a obtener por medio de calas o bien por medio de los equipos no destructivos de los que ustedes van a hacer su tarea o ya la hicieron, ¿sí?
con ese equipo nosotros vamos a saber cuál es el peso volumétrico seco máximo de campo. Y el grado de compactación entonces es igual al peso volumétrico seco máximo de campo entre el peso volumétrico seco máximo de laboratorio, que es este, ¿no? Es el que encontramos con la prueba Proctor, en este caso, que puede ser la estándar o la modificada. Todo esto multiplicado por 100. ¿Sí? Todo esto multiplicado por 100. Entonces, repito, el grado de compactación para el control precisamente de la compactación es el peso volumétrico seco máximo de campo entre el peso volumétrico seco máximo de laboratorio y multiplicado por 100. ¿Ya está? Ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a analizar una capa, el cuerpo del terraplén, ¿está bien? Estamos controlando el cuerpo del terraplén en el campo. Estamos controlando el cuerpo de terraplén en el campo. ¿Ya vieron cuál es el grado de compactación mínimo para el cuerpo del terraplén? Les dije que lo anotaran, ¿sí? ¿Cuánto? 90 más menos 2. 90 más menos 2. 90 más menos 2. El material que trajimos al laboratorio es el del cuerpo del terraplén y nos dio este peso volumétrico seco máximo, 1512. ¿Sale? ¿Cuánto debe ser el peso volumétrico seco máximo de campo si el grado de compactación es del 90%? Calcúlenlo, por favor. Sabemos que el peso volumétrico del laboratorio es de 1512. ¿De cuánto debe ser el peso volumétrico seco máximo de campo de ese mismo material? Con un grado de compactación de 90%. Estoy trabajando. Ah, qué bien. Nos hubieras invitado. Está rápido eso, ¿no? Sí, profe. 1300. ¿Cuánto es? 1360. 1171, Caro. Está bien, diles qué hiciste, Caro. Pues nada más despejé la fórmula que nos gustó. Pues diles a los compañeros cómo la despejaste, porque muchos no saben ni eso, Carito, por favor. Sería el peso específico del suelo seco máximo del campo. Ajá. Es igual a el grado de compactación por el peso específico del laboratorio entre 100. Así de fácil, ¿no? Yo todavía lo hice más fácil, nada más multipliqué 1512 por 0.9. Me dio 1361. 60.8, bueno, sí. Sí, ya quedamos que ya no vamos a poner aquí, en estos valores ya no vamos a poner decimales, ¿vale? Ok. En eso ya quedamos, ya fue una convicción que hicimos. ¿Ok? Entonces, 1361 kilogramos sobre metro cúbico debe ser el peso volumétrico seco máximo de campo de ese cuerpo de terraplén. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar nuevamente a método de muestreo y pruebas en lo que se refiere a masas volumétricas nuevamente. ¿Sí? Entonces ya tenemos varios pesos volumétricos que ya conocimos, que van a ser parte también de su reporte de prácticas. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos el peso volumétrico, ya conocimos el peso volumétrico en estado natural, cómo se obtiene. Ya conocimos el peso volumétrico en estado suelto. Ya conocimos el peso volumétrico en estado compacto. ¿Sí? Nos faltaría conocer el peso volumétrico en el campo para tener todos nuestros coeficientes de variación volumétrica que requerimos, ¿no? Sí, miren, aquí está lo que nos piden ellos, dice masa volumétrica del material húmedo, ya sabemos cómo obtenerla. Masa volumétrica del material húmedo en estado natural, masa volumétrica del material húmedo en estado suelto, masa volumétrica del material húmedo compacto, masa volumétrica máxima del material húmedo, y de ahí
conocidos estos valores, ya podemos determinar estos coeficientes de variación volumétrica que pues ustedes, les digo, ya los han usado en algunas materias, como es la determinación del material en estado natural a estado suelto para ver el coeficiente de abundamiento, el coeficiente de variación volumétrica del material en estado natural a estado compacto. Ahorita vamos nosotros a encontrar el peso volumétrico seco máximo de campo, o compactado pues, de estado suelto a estado compacto ahora. Aquí fue de estado natural a estado compacto, de estado suelto a estado compacto, y de estado suelto a compactado en el laboratorio. ¿Sí? Ya vimos la prueba esto. Ya el único que nos falta es exactamente el peso volumétrico para el control de la compactación. Aquí en esta norma nos dan tres formas de obtener ese peso volumétrico en el campo o en estado compacto, ¿sí? El primero ya lo vimos, que es el de la membrana de plástico. En un momento determinado también lo podemos usar, ¿sí? También lo podemos usar de la membrana de plástico para medir el volumen de la cala. Igual que como lo hicimos en estado natural, también lo podemos hacer en un material que ya fue compactado, ¿sí? El agua tiene una ventaja, que sabemos cuál es su peso volumétrico, ¿sí? Sabemos cuál es su peso volumétrico, entonces no hay tanto problema, es directamente el volumen. Puede haber un poquito más de problema con otros materiales que no tienen un peso volumétrico como el agua, como en un momento determinado a lo mejor no tenemos agua, pero tenemos aceite, pues podemos usar el aceite, ¿no? Pero obviamente su densidad es mayor que la del agua y ya lo tendríamos que afectar por ciertos valores. Pero les digo, para llevar el control de la compactación de materiales compactados por medio de maquinaria, también podemos hacer el mismo proceso. Podemos hacer una cala, aproximadamente, aquí nos dicen que la cala debe ser, aquí está. Por aquí nos dan las dimensiones de la cala, miren. Dice, si el material pasa la malla número 4, las dimensiones son de 3,000 centímetros cúbicos. Para material con 2 pulgadas más o menos de tamaño, 3,500, y para material muy grueso, hasta 4,000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Aquí la idea es exactamente ir haciendo un sondeo. Puede ser como el que tiene aquí el señor en la trompa de arena, puede ser circular, o puede ser un cubo, ¿no? Un cubo como el que tenemos aquí cuando usamos la membrana. No tiene que tener una forma totalmente regular. ¿Por qué? Porque realmente su volumen nos lo va a dar o el agua, o en los otros dos casos que vamos a ver más adelante, la arena. ¿Sí? Aquí el proceso, como les digo, es el mismo. Aquí no voy a hacer ejercicio, sino hasta el cono de arena. Aquí lo que hacemos es hacer nuestra cala con una barreta, con una maceta, con la herramienta que tengamos. Primero tenemos que nivelar, cuadramos, hacemos con la barreta, sacamos todo el material que extraigamos, lo tenemos que guardar para pesarlo y para determinar su contenido de humedad, ¿sí? El siguiente paso es colocar la membrana de hule, en este caso, colocamos la membrana de hule bien acomodadita y medimos qué cantidad de agua le cabe a esa cala y tenemos peso del material extraído de la cala en estado húmedo entre el volumen de la cala. El volumen pues, sería la cantidad de agua requerida, igual que en ese caso, y multiplicada por 1000. Y ya después, para calcular el peso volumétrico seco máximo de campo, sería el peso volumétrico húmedo entre 100 más W por 100. La fórmula y las fórmulas no van a cambiar. La fórmula y las fórmulas son las mismas. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de obtener el peso volumétrico también en el campo. La siguiente es esta que se llama, bueno, la que nos dicen aquí, ¿no? Determinación de la masa volumétrica seca del material en estado natural por el método de la trompa y arena. El equipo de trompa y arena es que consiste en un recipiente de lámina galvanizada y una trompa de tubo metálico, vean, por eso le llaman trompa de arena. Aquí también dentro del equipo ponen un recipiente de calibración para determinar el peso volumétrico de la arena, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ir al campo y hacemos un sondeo. El sondeo ya vimos más o menos las características. Por ejemplo, este dispositivo se usa pues sobre todo en aquel que tiene materiales muy gruesos.
Por aquí así dice también eso. Dice, este método se aplica a materiales que contengan partículas de tamaño mayor que la malla de 3/4. ¿Por qué? Porque pues, le cabe más arena, por ejemplo, que a la trompa de arena. Es un poquito más imprecisa y esto pues realmente lo tiene que hacer gente con una cierta experiencia. El cono de arena tiene la ventaja de que siempre la arena cae desde la misma altura, entonces su acomodo no cambia. Pero si, por ejemplo, alguien que no tenga mucho control hace este ensayo, o que no tenga mucha experiencia hace este ensayo, pues va cambiando muchas veces la altura de caída de la arena dentro de la cala y el acomodo va a variar, ¿sí? El proceso es semejante. Vamos a hacer un sondeo o cala. Todo el material que extraigamos del sondeo lo vamos a guardar para pesarlo y tener su contenido y calcular su contenido de humedad. Pesamos el recipiente, cuánto pesa así nada más el puro recipiente con la trompa y después le adicionamos arena. Ahí está, aquí está la figura 7, colocación de la arena en el dispositivo. ¿Ok? Después de que le hayamos echado la arena, entonces vamos y lo pesamos nuevamente y vamos a tener el peso de la arena con el dispositivo y lo colocamos dentro de la cala, ¿sí? Lo dejamos caer recto dentro de la cala. Hay que irlo subiendo poco a poco hasta llegar al ras del sondeo, ¿sí? Cuando llegamos al ras, levantamos la trompa, así que levantamos la trompa y vamos y pesamos con cuánta arena se llenó precisamente esa cala. Y por diferencia de pesos obtenemos el peso de la arena que llenó la cala, y como de esta ya conocemos su peso volumétrico, empleando una ecuación muy sencilla que vamos a ver a continuación con el cono de arena, pues obtenemos el volumen de la cala. Y el peso del material extraído entre el volumen de la cala ya nos dio el peso volumétrico húmedo, contenido de humedad, y las fórmulas siguen siendo las mismas. Este es así a grandes rasgos, nos va a sacar, regresamos para ver el proceso con el cono de arena. ¿Ok? Si hay preguntas, de todos modos preguntamos, ¿eh? Ok. Este método se aplica a materiales en estado natural, cuando el acomodo que tienen sus partículas es consecuencia de un proceso de la naturaleza, o bien en estado compacto, cuando las partículas sólidas que lo constituyen han adquirido un cierto acomodo por algún procedimiento de compactación, pero que no contengan fragmentos de roca. Este método se utiliza en la determinación de los coeficientes de variación volumétrica y del grado de compactación. Es lo que vamos a medir ahorita, un grado de compactación de una capa en el campo, ¿sí? Dice equipo y materiales. El equipo para la ejecución será de calidad. Herramientas, picos, palas, barretas, cincel, mazo, cuchillo, etcétera. Cono y frasco para la arena, ¿sí? Son estos que tenemos aquí, ¿no? Cono y frasco. El frasco está, no aparece aquí. Es un recipiente de aproximadamente 3 kilos, ¿no? ¿Dónde lo tendremos? Oh, aquí está. Cono y frasco. Ahí está el cono, frasco y placa, ¿sí? 3 elementos que contiene el equipo. A esto le vamos a llamar el equipo, cono, frasco y placa. Nos vamos a ir por pasos para más o menos entenderle. ¿Ok? Recipiente de calibración. Nosotros como recipiente de calibración, anótenle. Recipiente de calibración de la arena. Recipiente de calibración de la arena que tiene 10.1 centímetros de diámetro. Y una altura de 11.6 centímetros. O sea que nosotros usábamos el molde Proctor de 4 pulgadas. No usábamos este, ¿no? No lo teníamos, pues. Necesitamos también balanzas. Profe, ¿podría repetir la altura? 11.6 centímetros de altura. De una vez les digo el peso. Gracias.
Peso del cilindro. Peso del cilindro más base, 3,400 gramos. Peso del cilindro más base igual a 3,400 gramos. Para irnos por partes, ¿no? O sea, lo primero que vamos a hacer es conocer el peso volumétrico de la arena. La arena que vamos a emplear puede ser arena sílica, aquí debe decir, me imagino, arena limpia y seca, con partículas densas y redondeadas. Tamaños estén comprendidos entre la malla número 20 y número 30. Lo importante es que estén redondeadas, les digo, para que tengan casi siempre el mismo acomodo. Algunos otros autores recomiendan la arena sílica, que tiene una forma redondeada más o menos, o la arena de Ottawa. ¿Sí? Pero si ustedes han visto algunos videos, la que más han mencionado es esta. Arena que pase la malla 20 y se retenga en la malla número 30, que puede ser de mina, que puede ser de playa, que puede ser de arroyo, de donde ustedes obtengan la mina, nada más que tenga una cierta redondez y que pase la malla 20 y se retenga en la 30, es lo que recomiendan, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a calcular es el peso volumétrico de la arena. Peso volumétrico de la arena, ¿sale? Calcúlense el volumen del cilindro o del molde. ¿929.37? No me preguntes. Ah, perdón. 929.37, profe. Debes tener tú la certeza. 929.37, ¿qué? Centímetros cúbicos. ¿Vale? Sí. 929.37 centímetros cúbicos. Bueno, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí está. Sí, el objetivo de esta prueba, ya lo mencionamos, conocer el acomodo del material en las capas compactadas. Paso número 1, medir el diámetro y la altura del molde y calcular su volumen. Pesarlo con base y anotar el valor. Ya tenemos ese peso de la base, 3,400 gramos, ¿ok? ¿Hasta ahí todo le vamos entendiendo? Ok. Dice, colocarlo dentro de la charola cuadrada para evitar se pierda la arena o bien sobre una superficie plana y colocar una lona. Nosotros normalmente lo colocábamos ahí sobre la mesa, ¿sí? Colocábamos el molde sobre la mesa, pues es una superficie plana. Dice, colocar el equipo encima del molde cerrado. Ya que lo habíamos colocado encima del molde, abrimos la válvula, dejando que la arena llene el molde, procurando que su acomodo sea lo más natural posible, evitar las vibraciones, llenar el molde hasta que la arena se derrame, cerrar la llave del cono y el excedente de arena en el molde, enrasarlo con el cordel, procurando no ejercer presión ni otro tipo de esfuerzo que pudiera provocar un acomodo diferente al natural de la arena. Limpiar el exterior del molde con la brocha y pesarlo con la arena. Y por diferencia de pesos, obtener el peso de la arena que llena el molde. Anoten. Peso del cilindro más base más arena. Peso del cilindro más base más arena. 4,920 gramos. Obtengan el peso de la arena, por favor. 4,000, ¿qué, profe? 4,920 gramos. 1,520, profe. Es el peso de la arena. 1,520 gramos. Calculen el peso volumétrico de la arena empleando esta expresión que dice peso volumétrico de la arena es igual al peso de la arena en el molde entre el volumen del molde y multiplicado por 1,000, ¿no? En este caso, obtenemos gramos y centímetros cúbicos, lo queremos en kilogramos sobre metro cúbico.
1636. Kilogramos sobre metro cúbico. Sí. Peso específico de la arena o peso volumétrico de la arena, 1636 kilogramos sobre metro cúbico. Dice, esto se efectuará de 3 a 5 veces, dependiendo de la precisión que se tengan las 3 primeras, aceptando una tolerancia de más o menos 20 gramos por pesada. Se obtiene promedio de los 3, o bien se elimina la mayor, la menor, y se saca promedio a las 3 restantes, siendo este valor el peso volumétrico de la arena. ¿Sí? Está muy sencilla, ¿no? Es como el peso volumétrico suelto, que ya vimos, pero es semejante a esta que ya vimos, ¿no? Es semejante al peso volumétrico suelto, pero ahora empleando arena, no un suelo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer ese peso volumétrico de la arena. Preguntas. Paso número 1 o inciso A, obtención del peso volumétrico de la arena. ¿Cuánto había dicho que era el peso volumétrico, profe? ¿De la arena? Sí. Al compañero le dio de 1636 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, gracias. ¿De qué, Hernández? Bueno, ya quedamos que el equipo está compuesto de un frasco, un cono, el cono tiene una llave aquí para abrir y cerrar, y una placa, ¿sí? Si ustedes vieron la última imagen que nos mostraron en el video, pues obviamente el cono queda arriba del material que está compactado, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer la cantidad de arena que llena la cala, pero cuando hagamos nuestro ensayo en el campo, pues obviamente vamos a tener que llevar esta placa base para colocar encima de ella el cono, y no sabemos en qué momento se va a llenar la cala, y qué tanta arena también está entre la placa base y el cono, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos como dato es con cuánta arena se llena la cala, pero cuando se llena la cala, pues también se va a llenar el cono y la placa. Entonces necesitamos calcular con cuánta arena se llena este cono que tenemos aquí, ¿sí? El cono, el que está de color azul. ¿Con cuánta arena se llena el cono? No sé si llamarle, es el inciso B, aquí viene como inciso B. Peso de la arena que llena el cono y la base, ya que ese no va a llenar la cala. Dice, este proceso solo se efectúa con el cono de arena. En los otros casos no resulta necesario, como en el caso de la trompa de arena no se necesita. O bien cuando usamos alguna probeta, no sé si por ahí hemos visto videos que emplean alguna probeta. Entonces, esto solamente, este valor del peso de la arena que llena el cono y la base, solo lo vamos a hacer cuando empleemos el cono de arena, ¿sí? Seguimos con el ejercicio. Vamos a pesar el equipo con arena. Peso del equipo más arena. Peso del equipo más arena, 8,300 gramos. Peso del equipo más arena, 8,300 gramos, ¿sí? Entonces, ya que tenemos ese peso, cerramos nuestra válvula, vamos a la mesa que tenemos ahí en el laboratorio, colocamos un hule para que no se pierda la arena, colocamos la placa es este elemento cuadrado, colocamos la placa y encima de ella, así como se ve aquí, el cono cerrado, ¿sí? Abrimos la válvula, ya dijimos que es el aditamento que tiene aquí en la parte posterior. Abrimos la válvula y vamos a dejar que se llene el cono y la base. ¿Cómo vamos a saber que ya se llenó el cono y la base? Pues va a dejar de moverse la arena dentro del frasco. Cuando deje de moverse la arena dentro del frasco, cerramos nuevamente la válvula, retiramos el frasco el equipo con la arena sobrante y lo pesamos nuevamente. Ese es otro dato. Peso del equipo más arena restante o sobrante. Peso del equipo más arena sobrante. 6,800 gramos. 6,800 gramos. Peso del equipo más arena sobrante. 6,800 gramos. Paso B, dice, se pesa el equipo con arena, se cierra la válvula, colocar la placa base sobre una superficie plana y rígida,
para evitar variaciones de peso. Para no perder arena, la colocaremos sobre una charola o sobre una lona o hule. Sobre la base metálica se colocará el cono. Se abre la válvula para que la arena llene el cono y la base. Como el cono es opaco, se identificará que ambos elementos están llenos porque la arena no se mueve dentro del frasco. No debe haber vibraciones ni movimientos. Se cierra la válvula y se pesa el equipo con la arena restante. Se obtiene por diferencia de pesos la arena que llena el cono y la base y se repite el proceso mínimo 3 ocasiones para obtener un valor promedio. ¿Cuánto es el peso de la arena que llena el cono y la base? Por diferencia de pesos, obviamente, ¿no? 1500 gramos. 1500. 1500 gramos. 1500. 1500 gramos. Ya está. Ese fue el inciso B. Y ayudados con el cincel, la barreta y la maceta, de acuerdo a la dureza del material compactado, efectuar un sondeo de acuerdo con las dimensiones que marque la SCT. Es la tabla que vimos hace un momento, las cuales se basan en el tamaño de los materiales compactados. Aquí pongo entre paréntesis, en el caso de escolar, se efectuará un sondeo semejante a las características del molde de aproximadamente 10 centímetros de diámetro por 12 centímetros de profundidad, para que la arena se acomode de forma semejante que cuando se obtuvo su peso volumétrico, ¿sí? Realmente allá en el campo, pues ya vimos las dimensiones, son 3000 centímetros cúbicos, y la profundidad, pues no son 12 centímetros tampoco. La profundidad depende del espesor de la capa que estemos analizando, ya que de esta manera también, aparte de llevar el control de la compactación, se puede llevar el control de los espesores que se tienen en las capas. Porque si, por ejemplo, el diseñador dijo que nuestra capa de terraplén debía ser de 40 centímetros y solamente le metieron 30, pues ahí ya están robando algo de material, ¿sí? Ya no es el espesor que nos recomendaron. Esa es una de las ventajas de los métodos destructivos. Es una de las ventajas, me imagino que lo pusieron en su tarea. Es una de las ventajas de los métodos destructivos, que de esta manera, destruyéndolo ya compactado, vamos a decirlo así, estamos controlando el espesor de la capa ya compactada, ¿sí? Entonces, todo el material que saquemos de aquí del sondeo, lo vamos a guardar en una bolsa de hule para evitar que pierda humedad, en un recipiente hermético, dice ahí en las normas, para evitar que pierda humedad, y de preferencia lo ponemos en la sombra, no está haciendo mucho calor, porque si no la misma humedad, pues el rocío se pega a la bolsa y ya está perdiendo humedad por evaporación. Vamos a anotar otro dato. Peso del material extraído del sondeo. Peso del material extraído del sondeo o de la cala, como le quieran ustedes llamar. Peso del material extraído de la cala, 1690 gramos. 1690 gramos. ¿Preguntas hasta ahí? Uy, Vamos. Todo el material que se extraiga del sondeo se deberá colocar en una de las bolsas de hule y a la sombra para evitar la pérdida de humedad.
En una vialidad, la profundidad de la cala se obtiene hasta que se encuentre la unión con la otra capa compactada y de esta manera se verifica el espesor. Para evitar la pérdida y contaminación de la arena, bueno, esto es lo que hacíamos ahí en la escuela. Como nunca nos llevaban arena, nadie lleva arena, nadie dona arena, nadie hace nada por su escuela, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer era cuidar esa arena. Miren, aquí tenemos en este caso, este frasco tiene esto que dice aquí, arena de Ottawa. La arena de Ottawa pues no es un producto muy barato, ya que la traen desde allá, desde Ottawa, Illinois. Vienen costalitos de 5 kilos y cada costalito de esos cuesta como 1,500 pesos. Entonces pues no es lo más recomendable porque tiene una redondez casi muy perfecta, entonces es lo que mejor se acomoda y era de lo poco que teníamos bueno ahí en el laboratorio en un momento determinado. Entonces nosotros lo que hacíamos era, para evitar que se contaminara con el suelo que estábamos analizando, normalmente nos íbamos en la parte posterior del laboratorio, pues es tierra orgánica. Lo que hacíamos era colocar una bolsa, ¿no? Una bolsa de hule, pero realmente esto no se debe hacer. Entonces, lo que procede después de haber nivelado el lugar donde vamos a hacer el ensayo, vamos a colocar nuestra placa, ya que esté niveladita, y vamos a empezar a excavar con la barreta, con el cincel y con la maceta, ¿sí? Y todo el material que extraemos lo vamos a colocar dentro de la bolsa, ya dijimos. Ya que hayamos encontrado la profundidad o el espesor de la capa y que tenga más o menos las dimensiones que nos marca la normatividad, entonces lo que hacemos es checamos que esté cerrada la válvula del equipo, ¿sí? Checamos que esté cerrada y lo colocamos, así como se ve también aquí en la foto, colocamos el equipo arriba de la placa, pero allá en el campo, ¿sí? Colocamos el equipo arriba de la placa en el campo donde estamos haciendo el sondeo. Abrimos la válvula y vamos a dejar que se llene la cala, que se llene el cono y que pues también la placa, obviamente, el espesor de la placa. ¿Cómo vamos a saber que ya se llenaron esos 3 elementos? Igual que en el caso anterior, cuando la arena deje de moverse dentro del frasco, ¿sí? Dice, se cierra la válvula del frasco y se coloca el cono sobre la base. Se abre la llave para permitir que salga la arena y llene el sondeo, la placa y el cono. Esto lo notaremos cuando cese el movimiento de la arena dentro del frasco. En caso de emplear otros equipos como la trompa de arena o la probeta, la cala se llena hasta el ras. Nosotros estamos empleando el cono de arena. Ya que se haya llenado todo, que ya deje de moverse la arena dentro del frasco, cerramos la válvula y pesamos el equipo con la arena sobrante. Es otro dato, anótenlo. Peso del equipo más arena después del sondeo. Peso del equipo más arena después de llenada la cala, mejor, ¿no? Después de llenar la cala. $5,100 gramos. Sí, aquí yo tengo como peso del equipo más arena sobrante, pues también sería un buen nombre. Profe, ¿me Aparte. podría repetir el peso, por favor? Sí, cómo no, 5,100 gramos. Gracias. Tomamos una muestra para el contenido de humedad y el peso de la cápsula más suelo húmedo fue de 135 gramos. La metimos al horno y el peso de la cápsula más suelo seco igual a 115 gramos. Disculpe, profe, ¿cuál fue el de suelo húmedo? Perdón, se cortó. 135. Gracias. ¿De qué? Con esos datos, pues procedemos a emplear las fórmulas que ya conocen, ¿sí? Vamos a calcular peso volumétrico
peso volumétrico húmedo, contenido de humedad y peso volumétrico seco máximo de campo para obtener el grado de compactación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el volumen de la cala. Como no tiene una forma regular, sino más o menos tiene esas dimensiones que le dimos, más o menos tiene esas dimensiones de 10 por 12, pero no es exacto, no es regular nuestra figura. Entonces necesitamos, exactamente, nosotros vamos a calcular el volumen de la cala empleando la arena que la llenó, ¿sí? Entonces el primer dato que necesitamos es con cuánta arena se llenó la cala. O sea, peso, hagan de cuenta que vamos a usar esta fórmula, la que usamos para calcular el peso volumétrico de la arena, y en lugar de que sea peso de la arena en el molde, va a ser el peso de la arena que llenó la cala entre el volumen de la cala, ¿sí? De aquí pues vamos a despejar el volumen de la cala, porque ya conocemos el peso volumétrico de la arena, y de esta manera vamos a encontrar ese volumen del sondeo. ¿Ok? Calculen el peso de la arena que llenó la cala por diferencia de pesos. Paso número 1 en cuanto a las ecuaciones. Peso de la arena que llena la cala, o sondeo, para no repetir mucho la palabra. Peso de la arena que llena la cala sería el peso del equipo más arena antes de la cala, 8,300. ¿Sí? Ese era su peso original. Menos 5,100 fue lo que pesó después de que llenó el sondeo. ¿Sí? Y dijimos otro elemento que no llenaba la cala, que fue que menos el peso de la arena que llena el cono y la base. Menos 1,500 gramos, que fue el peso de la arena que llenó el cono y la base, que eso lo hicimos en el laboratorio, y nos da el peso de la arena que llenó el sondeo, 1,700 gramos. Repito, tenemos 8,300 gramos que pesó inicialmente, menos 5,100, que fue el peso de la arena sobrante después de la cala, y menos 1,500 gramos, que es la cantidad de arena que se queda entre el cono y la base y que no llena la cala. El peso de la arena que llena la cala, 1,700 gramos. Díganme algo. Díganme, ¿le entiendo, no le entiendo? ¿No lo escucho? ¿Lo puede volver a repetir, profe? Es que no le entendí ya en el peso de la arena que llena la cala. Va. Todo eso lo tenemos como datos, ¿ok? Vamos a calcular el peso de la arena que llena el sondeo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos como primer dato el peso del equipo más arena antes de la cala. Son 8,300 gramos. Pesamos nuestro equipo, este equipo así, el frasco, la arena y el cono lo pesamos antes de ir al campo y nos pesó 8,300 gramos. ¿Sí? Fuimos al campo, hicimos nuestra cala y lo colocamos así como está y cerramos la válvula y lo volvimos a pesar, pero obviamente ya no tenía la misma cantidad de arena porque ya la arena había llenado la cala y el cono. Y lo volvimos a pesar y anotamos peso del equipo más arena después de llenar la cala, 5,100 gramos. Entonces serían 8,300 gramos menos 5,100 que sobraron. Sí. Menos el peso de la arena que llena el cono y la base, que también fue un dato que ya calculamos, fue el inciso B. Para nuestro ejercicio fue de 1,500 gramos. Entonces serían 8,300 menos 5,100 menos 1,500. Sí, da 1,700. Esa es la cantidad de arena con la que llenamos la cala. ¿Ok? Les decía yo, esta fue la fórmula que usamos para obtener el peso específico o volumétrico de la arena. ¿Sí? Pero ahora consideren que en lugar de que sea el peso de la arena que llena el molde, consideren que es el peso de la arena que llena la cala. Para nuestro ejercicio, 1,700 gramos. Este dato ya lo conocemos. Peso de la arena que llena la cala, 1,700 gramos. Peso específico de la arena, ¿de cuánto nos dio? 1,636 kilogramos sobre metro cúbico
o 1.636 gramos sobre centímetro cúbico. Conocemos estos dos, el peso específico de la arena y el peso de la arena que llena la cala. Lo que no conocemos es el volumen de la cala. Despéjenlo, por favor. B es igual al peso de la arena que llena la cala, 1.700 gramos, entre el peso volumétrico de la arena, 1.636 gramos sobre centímetro cúbico, y nos da 1.700 entre 1.636, nos da 1.039.12. Sí. 1.039.12 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de nuestra cala. 1.039.12 centímetros cúbicos. Quiero que todos me digan que vamos ahí todos juntos, pues, para yo saber que sí le están entendiendo. Sí, profe. 1.039.12 centímetros cúbicos. ¿Todos? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Continuamos. Ya tenemos el volumen de la cala. Vamos a calcular, otra vez vamos a seguir empleando las mismas fórmulas. Peso volumétrico húmedo, que es el peso del suelo húmedo extraído. Anoten la fórmula. Gamma M, ya la conocemos, ya la conocemos. Gamma M, o sea, peso volumétrico húmedo es igual, nada más le vamos a poner números. Peso del suelo húmedo extraído, es un dato, ¿estamos de acuerdo? El peso del material extraído de la cala fueron 1.690 gramos. ¿Sí? Lo tienen como dato. 1.690 gramos. Peso del material extraído de la cala, 1.690 gramos. Ahí dice peso del suelo húmedo extraído. Es un dato que obtuvimos. Todo el material que sacamos del sondeo, lo echamos en una bolsa de hule y lo pesamos. Y nos pesó 1.690 gramos. Entre el volumen que acabamos de calcular, 1.039.12 centímetros cúbicos. Multiplicado por 1.000 para que nos den kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto les da? $1,626.31. Ya quedamos que va a ser entero aquí. Perdón, 1,620. 1626. Ajá. Unidades. Kilogramos. En las unidades no les puedo Centímetro dar cúbico. Kilogramos sobre sobre metro cúbico. Metro cúbico. Perdón. Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? Entonces ya tenemos el peso volumétrico húmedo. Siguiente. Contenido de humedad. Calculen el contenido de humedad. Tenemos como dato peso de la cápsula 25 gramos. Peso de la cápsula más suelo húmedo 135 gramos. Peso de la cápsula más suelo seco 115 gramos. Calculen el contenido de humedad. $22.2%. Lo estoy haciendo al parejo de ustedes, ¿eh? No vayan a decir, usted ya lo tiene hecho. Lo estamos haciendo al parejo. Me dio 22.2%. Chéquenlo. Sí, eso. ¿Sí? Paola. Vámonos al último paso. Peso volumétrico seco máximo de campo es igual al peso volumétrico húmedo, gamma D máxima de campo, o sea, del material compactado, es igual al peso volumétrico húmedo que fue de 1.626 entre 100 más W, entre 122.2 por 100. ¿Cuánto nos da? ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Es la fórmula, nada más le estoy sustituyendo valores. Mira, peso volumétrico seco máximo de campo es igual al peso volumétrico húmedo, es un dato que ya tenemos, lo acabamos de calcular. Nos dio de 1.626. Aquí está la fórmula, la estoy señalando, ¿sí?
Peso volumétrico húmedo, 1626, entre 100 más W. W fue de 22.2, entonces sería 1626 entre 122.2 por 100. ¿Cuánto te da? Hazlo tú para que a ti te salga el mismo resultado que a mí. Oiga, profe. Oigo. Una duda rápida del contenido. Rápido. ¿Cuál fue el peso del agua? ¿Es el 135 menos el 115? El peso del agua, sí. Es 20, ¿no? ¿Y el peso de los sólidos es 115? 115 menos 25, ¿no? ¿Por qué menos 25? El por peso de la cápsula. Sí, es cierto, sí. Va, gracias. ¿Sí? ¿De qué? Ya, el compañero que preguntó. 1330. 1331 me dio. 1330.6. Yo lo aproximé a 1331. Ese sería nuestro peso volumétrico seco máximo de campo, ¿sí? Ese sería nuestro peso volumétrico seco máximo de campo. ¿Ok? Ya dijimos que estamos controlando un terraplén, estamos controlando su compactación, y allá en el campo nos dio 1331 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sale? ¿Todos estamos hasta ahí? Sí, profe. Ok, el grado de compactación es este valor, el peso volumétrico seco máximo de campo, grado de compactación es igual a 1331 kilogramos sobre metro cúbico. Entre el valor que nos dio hace un momento, vamos a dividirlo, ¿no? Ese va a ser nuestro peso volumétrico seco máximo de laboratorio. 1361, dijimos, ¿ya? 1360, no es cierto, vamos a darle el valor que teníamos ahí en la curva de la compactación. ¿Cuál era? 1512. 1512. Gracias. Vamos a dividir entonces. Acabamos de obtener 1331 kilogramos sobre metro cúbico entre 1512 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da? $1,331 entre 1512 por 100. 88%. 88. Bueno, eso fue lo que me dio a mí, no sé a ustedes. Sí, 88. Sí, 88. ¿Qué concluimos? ¿Está bien o está mal compactado nuestro terraplén? ¿Cuánto fue el mínimo para el cuerpo del terraplén? Es de 90 más menos 2. 90 más menos 2. Entonces, Caro, ¿cómo está? ¿Está bien o está mal compactado? ¿Pasa o no pasa? Vamos. No pasa. No, porque tiene la tolerancia de -2 y +2. Sí, ¿no? Sí pasa por la tolerancia, exactamente. Por la tolerancia sí pasa, exactamente. Cumple con el grado de compactación mínimo que nos recomienda la normatividad. ¿Sale? Bueno, preguntas, porque ya otra vez nos va a correr esto. Nos volvemos a conectar de todos modos ya para, si tienen alguna otra pregunta, porque no nos vamos a ver el lunes, creo, ¿ah? Creo que es puente. Sí, no hay clases. Ay, qué felicidad, ¿verdad? Vas a ver cuando salgas. Van a ver cuando salgan de la escuela y digan, ¿por qué no me quedé a aquella clase que dio el lunes? No, si no va a haber clase, pues es puente. Así lo marca el calendario. Chequen si no tienen dudas. Ahorita nos reconectamos nada más para eso, para ver dudas. El terraplén era 90, más menos 2%, el de la subyacente era 95, más menos 2%, ¿sí?
Sí, profe. Sí. No llore. No, profe, bostecé. Ah, caray. ¿Así está de aburrida la clase? No, no, está muy buena. Ah, sí, cómo no. 100% recomendada. Gracias, compañera. ¿Qué te tomas? Bueno, ya con esto salimos, El terminamos, ¿sale? es Nos un vemos el equipo empleado miércoles. para la determinación de densidad y humedad útil en el control de compactación de suelos como terraplenes, subrasante, subbase y base. También es empleado para controlar la densificación de la carpeta asfáltica. Para la medición de densidad y humedad, el equipo emplea dos métodos. El primero es por transmisión directa en suelos donde se realiza un agujero y se introduce una sonda. El segundo método es retrotransmisión, empleado en superficies rígidas como pavimentos donde la sonda hace contacto con la superficie. En la animación vemos cómo en el método de transmisión directa se presenta un flujo de partículas entre la sonda y los receptores ubicados en la base del equipo, con lo cual el programa realiza sus cálculos. Algunas de las ventajas de este método son su fácil desplazamiento a los sitios que se requieren controlar, entrega de resultados en un minuto con alta precisión, siendo más ágil comparado con otros métodos convencionales, los cuales pueden tardar hasta 1 hora por punto analizado. Es un método no destructivo, por lo que no se generan daños sobre el material analizado. Se puede chequear capas de hasta 30 centímetros de espesor. La metodología de ensayo se encuentra normalizada y avalada por organismos de estandarización como INVIDIAS, ASTM, entre otros. Este equipo es ideal para el control de compactación, ya que permite tener resultados de forma ágil y confiable, reduciendo costos de parada gracias a la toma de decisiones oportunas. Gracias. Nos vemos entonces el miércoles. Cuídense. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes.